Prepárate, porque lo que voy a decir no es un sermón académico ni un video tibio para calmar conciencias anestesiadas. Es un grito contra la máquina infernal que chupa nuestras fuerzas todos los días. Un ataque frontal contra el enemigo real, el capitalismo. El sistema que se disfraza de progreso y libertad es, en realidad, una fábrica de frustraciones, un triturador de carne humana que devora vidas en nombre del lucro. Karl Marx, en el siglo XIX, ya denunciaba ese mecanismo perverso que transforma a hombres y mujeres en sombras de sí mismos, reducidos a meros engranajes de una rueda que nunca deja de girar. Y aún hoy, en el siglo XXI, el monstruo sigue vivo, más hambriento, más sofisticado, más cruel. Marx nos enseñó que el capitalismo no es solo una forma de organizar la economía, sino una prisión invisible que moldea nuestras mentes, cuerpos y relaciones. Es un régimen de alienación, explotación y desigualdad que no solo vacía bolsillos, sino también corazones. No roba solo el pan de la mesa, roba el sentido de la vida. El trabajo, que debería ser la expresión creativa de la humanidad, se transforma en una actividad mecánica, tediosa y alienante. El obrero, la trabajadora, el joven becario, todos son arrancados de su esencia y puestos frente a tareas repetitivas, desprovistas de significado, cuyo fruto es secuestrado por patrones y accionistas. Es la alienación en su forma más brutal, el ser humano separado de su propia obra, condenado a sentirse extranjero frente a lo que él mismo produjo. Esa desconexión corroe la identidad y alimenta un vacío existencial que se convierte en depresión, ansiedad, desesperanza. ¿Cuántos trabajadores de fábricas, de centros de llamadas, de aplicaciones de entrega no confiesan la sensación de que viven para nada, de que respiran solo para pagar cuentas que nunca se acaban? Y como si no bastara con el vacío, el capitalismo nos obliga a cargar también con el peso aplastante de la desigualdad. La concentración obscena de riqueza en manos de una minoría crea un abismo social que destruye cualquier noción de comunidad. Mientras pocos acumulan fortunas inimaginables, miles de millones se arrastran en busca de una estabilidad mínima. Esa disparidad no es un detalle, es el núcleo del sistema, y su consecuencia es un tormento psicológico permanente. Vivir en un mundo donde la lógica del capital dicta que necesitas seguir el ritmo de estándares inalcanzables de consumo, donde tu autoestima se mide por el coche que conduces o por el teléfono que sostienes, es vivir bajo una tortura cotidiana. La ansiedad, la baja autoestima, el estrés constante son los síntomas de una sociedad enferma y no fallas individuales. Es el propio capitalismo el que fabrica esas heridas emocionales para después vender la ilusión de cura en píldoras, terapias caras y promesas de autoayuda. El sistema se sostiene sobre la mentira de la competencia, una farsa que transforma a seres humanos en gladiadores de arena, obligados a luchar entre sí por migajas. El capitalismo nos enseña que la vida es una carrera donde el éxito de uno significa la derrota de otro. Esa lógica destruye la solidaridad y nos aísla en burbujas de rivalidad. Los amigos se vuelven competidores. Los compañeros de trabajo se convierten en enemigos disfrazados. El resultado es una sociedad fragmentada, poblada por individuos solitarios, incapaces de construir comunidades de apoyo real. Ese aislamiento es el terreno fértil de la depresión. Y para empeorar las cosas, las redes sociales elevan esa dinámica a la enésima potencia, transformando la vida en un escenario donde todos exhiben versiones idealizadas de sí mismos, mientras que en realidad se hunden en inseguridad y frustración. Lo más perverso, sin embargo, es que el capitalismo no se contenta con explotar el cuerpo, también devasta la mente.
La explotación desenfrenada, las jornadas interminables, los salarios insuficientes, los contratos temporales, la llamada economía colaborativa que disfraza de flexibilidad a la esclavitud, todo eso genera agotamiento físico y mental. El trabajador contemporáneo no solo se cansa, se enferma. El burnout, palabra de moda, no es más que la expresión moderna del viejo diagnóstico de Marx. El capitalismo chupa hasta la última gota de energía vital, dejando tras de sí una legión de hombres y mujeres quebrados, impotentes, deshumanizados. Y no es coincidencia que mientras tú luchas por mantener la cabeza fuera del agua, la propaganda capitalista te bombardee con la promesa de felicidad a través del consumo. El fetichismo de la mercancía, concepto lapidario de Marx, explica cómo los objetos son transformados en dioses modernos. La autoestima, la identidad, la felicidad son vinculadas a lo que se posee. Tú no eres lo que eres lo que compras. Y cuando no logras comprar, el sistema te convence de que eres un fracasado. La depresión, en ese caso, no es un accidente, es un producto planeado. Es el resultado inevitable de una sociedad que coloca etiquetas de precio en la dignidad humana. Por lo tanto, no te equivoques. Cuando sientes vacío, ansiedad, inseguridad, cuando te sientes presionado a correr detrás de una felicidad que nunca llega, el problema no está en ti. El problema está en el sistema. El capitalismo es una máquina de fabricar sufrimiento mental, un mecanismo de opresión emocional que se renueva con cada crisis, con cada propaganda, con cada jefe que te exige más de lo que puedes dar. Marx ya había mostrado el camino: identificar la raíz del mal, nombrar al enemigo, denunciar sus máscaras. Ahora nos corresponde a nosotros transformar ese diagnóstico en lucha, porque la vida no puede ser reducida a una mercancía y la felicidad no puede ser secuestrada por beneficios privados. Haz clic en el botón de suscripción del canal y únete a la revolución del conocimiento. Nuestro canal está hecho para quienes quieren comprender las raíces de las crisis económicas y políticas actuales. Suscríbete y amplía tu visión crítica. El capitalismo no descansa, no solo corroe el presente, sino que también secuestra el futuro. Marx denunciaba que el sistema concentra el poder económico y político en manos de una minoría parasitaria. Una élite que dicta las reglas del juego mientras la mayoría asiste, impotente, al espectáculo de su propia explotación. Esa impotencia social no es solo una cuestión política, enferma la mente. Cuando hombres y mujeres perciben que no controlan sus condiciones de vida, que su esfuerzo es engullido por engranajes que nunca responden a sus necesidades, se instala el sentimiento de frustración, la sensación de estar aprisionado en un laberinto sin salida. No es por casualidad que tantas personas hoy viven aplastadas por esa percepción de que no sirve de nada luchar, sumergiéndose en depresión, dándose por vencidas incluso antes de empezar. La impotencia no es fruto de la pereza o de la falta de talento, es la consecuencia lógica de un sistema que centraliza todo el poder en manos de quienes ya nacieron en la cima. Y como si la impotencia no bastara, el capitalismo tiene como marca registrada la inestabilidad. Marx ya había explicado que las crisis no son accidentes ocasionales, sino parte constitutiva del mecanismo. El sistema vive de ciclos de expansión y colapso, empujando a millones al desempleo y la desesperación. Cada crisis económica no es solo una sacudida en las bolsas de valores, sino un terremoto psicológico en la vida de trabajadores que pierden ingresos, hogar, dignidad.
Esa inestabilidad fuerza a las personas a vivir en estado permanente de alerta, como soldados en trincheras invisibles. Es el estrés crónico, el miedo a perder el empleo mañana, la angustia de no saber si el alquiler será pagado el próximo mes. El insomnio, la ansiedad, los ataques de pánico no son trastornos individuales, son síntomas sociales, manifestaciones clínicas de un orden económico podrido que arroja vidas enteras a la incertidumbre como si fueran fichas de casino. Y la crueldad se intensifica con la división de clases, que descubre la herida de la desigualdad en cada esquina. Marx explicaba que la burguesía y el proletariado no son solo conceptos, sino categorías vivas de un conflicto real. El capitalismo estructura el mundo en jerarquías que refuerzan, diariamente, sentimientos de inferioridad. Quien está en el piso de abajo mira hacia arriba y ve estilos de vida ostentados como si fueran naturales, inalcanzables, predestinados. Es el espectáculo de la desigualdad transformado en norma cultural. El trabajador es bombardeado por imágenes de mansiones, coches de lujo, viajes paradisíacos, mientras que su propia realidad está marcada por apuros y humillaciones. Ese abismo social no solo oprime económicamente, sino que destruye la autoestima. Millones se sienten disminuidos, desvalorizados, como si fueran menos humanos porque no logran consumir como consume la élite. Es la depresión fabricada por la lógica de la comparación constante. Pero la tragedia no termina ahí. El capitalismo es capaz de mercantilizar incluso la vida humana. Relaciones que deberían estar fundadas en el afecto y la solidaridad son transformadas en transacciones frías. El cuidado se vuelve servicio pagado. La amistad se vuelve contactos profesionales. La solidaridad se vuelve estrategia de marketing. Todo tiene un precio. Todo puede ser comprado y vendido. Esa mercantilización corroe los lazos sociales, sustituyendo vínculos genuinos por contratos e intereses. El resultado es la soledad en masa, el aislamiento emocional, el sentimiento de vacío que acecha a sociedades enteras. No es coincidencia que en pleno siglo XXI, en un mundo hiperconectado digitalmente, nunca se haya visto a tanta gente sintiéndose sola. Esa soledad no es fruto de la modernidad tecnológica, sino de la lógica capitalista que transforma cada interacción en oportunidad de lucro. Y para que ese mecanismo no sea cuestionado, el capitalismo lo cubre todo con el barniz de la ideología. Marx ya alertaba. La clase dominante no controla solo los medios de producción material, sino también los medios de producción de las ideas. Es así como se construye la ilusión de la meritocracia, la mentira de que basta con el esfuerzo individual para alcanzar el éxito. Esa ideología es venenosa, porque transforma el sufrimiento colectivo en culpa individual. Si tú no logras pagar las cuentas, es porque no te esforzaste lo suficiente. Si estás ansioso, es porque no tienes disciplina. Si estás deprimido, es porque no crees en ti mismo. El sistema produce las heridas y aún convence a la víctima de que la culpa es de ella. Es la psicología de la dominación elevada al máximo, una forma de tortura mental que transforma a millones en culpables de sus propias desgracias. Así, vemos claramente la síntesis del diagnóstico marxista: alienación, desigualdad, impotencia, inestabilidad, división de clases, mercantilización e ideología forman un círculo vicioso que captura la salud mental de las masas. El capitalismo es un manicomio a cielo abierto, una fábrica global de neurosis, ansiedades y depresiones. Y cada vez que aceptamos sus reglas como si fueran naturales, cada vez que creemos en sus promesas de éxito individual, estamos reforzando nuestras propias cadenas. Marx nos dio las herramientas para ver detrás de la cortina, para nombrar la causa del sufrimiento que se esconde bajo la superficie de la vida cotidiana. Ahora,
La cuestión no es solo comprender el mundo, sino transformarlo. Pues mientras el capitalismo exista, no habrá cura verdadera para el alma humana. Si te gusta este tipo de contenido, escribe tu opinión en los comentarios, o escribe la ciudad donde vives y tu nombre, para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. El capitalismo es una epidemia que se infiltra en cada aspecto de la existencia humana. Marx nos enseñó que no es solo un sistema económico, sino un mecanismo de opresión total, una máquina que transforma necesidades humanas en oportunidades de lucro, sentimientos en mercancías y vidas en números en hojas de cálculo. Cada gesto cotidiano, cada decisión mínima es moldeada por ese sistema que se alimenta del sufrimiento ajeno. La competencia, que la élite insiste en vender como motor del progreso, es en realidad una trampa que fragmenta la sociedad, destruye la solidaridad y aprisiona a individuos en carreras interminables que nunca traen satisfacción. Esa lógica destructiva es el suelo fértil para el aislamiento social y para la depresión a escala global. La humanidad, aislada y desconectada, aprende a medirse no por sus valores, sino por lo que logra consumir o acumular. Y cualquier falla en ese juego es sentida como humillación personal, cuando en realidad es el fracaso de un sistema entero. La explotación del trabajo es el engranaje más visible de esa máquina de sufrimiento. Marx ya identificaba que el capitalismo se sostiene sobre jornadas extenuantes, salarios ínfimos y precariedad constante. Hoy trabajadores de industrias diversas, desde fábricas de tecnología hasta servicios de entrega, enfrentan jornadas que drenan cuerpo y mente, mientras que contratos temporales y empleos en la llamada economía de aplicativos refuerzan la inestabilidad. El burnout no es una cuestión individual, es un síntoma social. La mente humana no fue hecha para ser un recurso desechable, pero el capitalismo trata a cada trabajador como insumo, como si la salud mental fuera un costo a minimizar. El resultado es una población global exhausta, enferma, emocionalmente fragilizada, mientras la élite acumula ganancias astronómicas a la sombra de leyes y estructuras que garantizan su impunidad. El fetichismo de la mercancía es otro golpe sutil, pero devastador. Marx explicó cómo la sociedad capitalista atribuye valor irracional a los objetos, transformándolos en ídolos modernos. En el mundo actual, la publicidad es el altar de esa religión del consumo. Coches, ropas, aparatos electrónicos y experiencias se vuelven medidores de autoestima. La mente humana es engañada para creer que la felicidad equivale a la posesión, y cada incapacidad de consumir lo que el sistema impone es transformada en sentimiento de fracaso personal. La depresión y la ansiedad derivan de esa lógica perversa. No se trata de insuficiencia personal, sino de un mecanismo de opresión que conecta el valor humano a la mercancía que se posee. Es el capitalismo enseñando a miles de millones a sentirse indignos, desesperados, inadecuados, mientras vende la ilusión de redención por medio del consumo. La concentración de poder económico y político profundiza aún más el malestar social. Marx alertaba que el capitalismo concentra las decisiones en manos de pocos, mientras la mayoría asiste impotente al destino que le es impuesto. Esa sensación de impotencia corroe siglos de potencial humano. Personas conscientes de sus capacidades, de sus necesidades, se ven atrapadas en sistemas que niegan su capacidad de acción, que transforman la vida en rutina de sumisión. No es solo un problema político, es una crisis de salud mental generalizada. Cuando el futuro parece inalcanzable, cuando cada paso es monitorizado por fuerzas invisibles que determinan salarios, contratos y vivienda, la mente humana entra en colapso silencioso, con depresión, ansiedad y desesperanza volviéndose normas culturales.
La ideología capitalista cierra el círculo del sufrimiento. Marx denunció que las élites no necesitan solo riqueza, sino control sobre el imaginario social. Meritocracia, éxito individual, realización personal, términos que disfrazan la explotación y enmascaran la desigualdad estructural. Cuando tú sientes culpa por no lograr avanzar, cuando te culpas por ansiedad, depresión o fracaso financiero, la lógica es clara. El sistema produjo las heridas y convenció a la víctima de que la culpa es de ella. Es la opresión invisible que internaliza el sufrimiento, transformando víctimas en cómplices de su propia desgracia. Esta ideología no solo mantiene el capital intacto, sino que multiplica su poder. Controla cuerpos, mentes y relaciones humanas, perpetuando un ciclo de alienación, competencia y desesperación. Así, Marx nos ofrece un diagnóstico brutal. El capitalismo es una fuerza que fragmenta, aplasta y deshumaniza, genera aislamiento social, agotamiento, alienación, ansiedad, depresión y sentimientos de inferioridad a escala global. Pero el diagnóstico también señala el camino: comprender la estructura, nombrar al enemigo, revelar el mecanismo. Cada crisis económica, cada desempleo, cada campaña publicitaria que promete felicidad a través del consumo no es un accidente, es expresión de una lógica perversa que necesita ser enfrentada. Reconocer esto es el primer paso para liberarse de la opresión psicológica que acompaña a la explotación material. El capitalismo, como dijo Marx, no es eterno. Es una creación humana sujeta a crítica y transformación. La lucha no es solo por riqueza o poder, sino por humanidad, dignidad y cordura mental, porque mientras el sistema permanezca intacto, millones seguirán sufriendo, a menudo sin siquiera percibir de dónde viene el mal. El capitalismo no solo moldea el presente, determina el imaginario de generaciones enteras, una red invisible que aprisiona la mente antes incluso de que nos demos cuenta. Marx nos enseñó que la división de clases no es solo económica, sino psicológica. La burguesía exhibe sus privilegios como si fueran derecho natural de la existencia, mientras la clase trabajadora es constantemente recordada de su posición subalterna. Esto crea un sentimiento permanente de inferioridad, un veneno que corroe la autoestima y la esperanza. Personas en todo el mundo viven en comparación constante, midiendo su dignidad contra estándares imposibles, reforzados por medios de comunicación, publicidad y culturas de ostentación. La depresión, la ansiedad y la desesperación no son coincidencias, son efectos sistemáticos de un sistema que estructura la vida humana como competencia, no como colaboración. La mercantilización de las relaciones humanas intensifica aún más ese sufrimiento. Marx denunció que el capitalismo transforma lazos afectivos en transacciones económicas. Y hoy eso se manifiesta en cada aspecto de la vida social. Amistades, amor, incluso los cuidados esenciales son mediados por el dinero. El resultado es una sociedad desconectada, individualista, donde cada vínculo genuino es sustituido por intereses o contratos. La soledad y el vacío emocional se vuelven epidemias globales, y el sistema se beneficia de ello, porque las personas aisladas y compitiendo entre sí son más fáciles de controlar. Las redes sociales funcionan como amplificadores de ese mecanismo, vendiendo una perfección inalcanzable y promoviendo la comparación constante, transformando cada desplazamiento de pantalla en juicio, cada clic en castigo psicológico. La inestabilidad económica que Marx ya denunciaba como intrínseca al capitalismo refuerza esa crisis mental a escala global.
Las crisis cíclicas, las recesiones, el desempleo y la precariedad no son fallas del sistema, son su esencia. Vivir bajo la constante amenaza de pérdida económica, sin seguridad ni predictibilidad, fuerza a la mente humana a permanecer en estado de alerta continuo, agotamiento crónico y ansiedad profunda. No se trata de una falla individual, sino de un efecto sistémico. El capitalismo fabrica un ambiente en el que la salud mental no puede prosperar. Cada trabajador, en cada país, se convierte en una pieza de ajedrez en un tablero global de inestabilidad, constantemente movido por el capital y vulnerable al colapso. Y aún así, la ideología dominante enmascara esas causas. Marx señaló que la clase dominante controla no solo la riqueza, sino también la conciencia social. La meritocracia, el éxito individual y el ideal de que cualquier sufrimiento es resultado de un fallo personal no son más que herramientas de manipulación. Cuando millones creen que sus dificultades son culpa propia, el sistema se fortalece sin disparar una sola bala. La depresión, la ansiedad, el desgaste emocional son transformados en problemas personales, cuando son, en realidad, heridas estructurales de un modelo económico basado en la explotación. El capitalismo crea el sufrimiento y aún convence a sus víctimas de que son responsables por él. El acto más perverso de dominación que la historia humana ha conocido. La síntesis final, según Marx, es clara e implacable. El capitalismo aliena, explota, aísla, mercantiliza, centraliza el poder y perpetúa ideologías que refuerzan la desigualdad. No solo corroe el cuerpo y la economía, sino que destruye el alma, la identidad y la salud mental de las masas. Y sin embargo, Marx nos legó esperanza, no por ilusiones, sino por análisis crítico. Comprender al enemigo es el primer paso para destruirlo. Identificar las raíces de la alienación, la ansiedad, la desesperación y la soledad permite no solo resistir, sino organizar alternativas, construir solidaridad, crear redes de apoyo y luchar por un mundo en el que la dignidad humana no sea vendida como mercancía. El capitalismo es devastador, pero no invencible. Cada conciencia despierta es una chispa de revolución. Cada análisis crítico es un arma contra el sistema. Cada acto de solidaridad es un ladrillo en la construcción de una sociedad donde salud mental, humanidad y bienestar colectivo sean más que palabras, sean realidad. Marx no nos legó fórmulas mágicas, pero nos ofreció una lente implacable para ver la verdad. El sufrimiento que sentimos no es culpa nuestra, es obra del sistema. Y una vez que comprendamos eso, podemos luchar, resistir y transformar la propia historia. La emancipación de la mente y del espíritu es inseparable de la emancipación económica y social. El capitalismo nos quiere solos, débiles y alienados. Marx nos enseñó a levantarnos, a ver al monstruo y a preparar la revolución que la salud mental global exige. Si te gustó este video, también te gustará el próximo video. Mira el video que está apareciendo en la pantalla.